En el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, el Señor nos comunica, nos relata dos parábolas distintas. El día de hoy lo que quisiera hacer es simplemente hablar un poquito sobre qué son las parábolas, como un recordatorio o un repaso. Y luego quisiera simplemente enfocarme en la primera parábola que escuchamos en este pasaje del Evangelio e intentar pues desempacarla un poquito o profundizar en ella un poquito. Comenzando con esto de las parábolas. ¿Qué son exactamente las parábolas? A veces cuando la gente habla de Jesús y el hecho de que Jesús enseñaba mucho, dicen algo así como que no, pues es que Jesús, Él enseñaba en parábolas para poder hacer que mucha gente sencilla entendiera su enseñanza. Pero la realidad es que, no sé si te ha pasado a ti o no, que escuchas una parábola de Jesús y como que no la entiendes al 100%. Lo que significa que a lo mejor esto no es lo que está pasando aquí. Las parábolas no son necesariamente historias sencillas para gente sencilla necesariamente. Es cierto que cuando Jesús relata parábolas, usa elementos que son muy accesibles a todos, como lo es semilla, la tierra, fruto, etc. Y en ese sentido, pues sí, es accesible a cualquier persona. Pero en sí la parábola no es necesariamente accesible. De hecho, esto lo vemos, por ejemplo, al final del Evangelio de hoy. Dice que Jesús, con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Como implicando, había gente que no estaba entendiendo. Y luego continúa y dice, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Lo que quiere decir que él a veces daba una parábola y luego la explicaba en privado a sus discípulos. Lo que quiere decir que no es necesariamente tan fácil entender las parábolas. Entonces, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son como historias o alegorías o imágenes que intentan explicar algo que es muy profundo. Las parábolas son como historias o alegorías o imágenes que intentan explicarnos algo que es muy profundo. Y puesto que Jesús siempre estaba enseñando cosas profundas, pues usaba las parábolas para enseñar. Estas parábolas tienen algo misterioso. Las parábolas tienen algo de misterio, como una especie de un elemento de acertijo, porque uno tiene que pensarle un poquito para poder como desempacar lo que hay en estas enseñanzas. A lo mejor se me ocurre la imagen de una mina de oro. Cuando uno va a una mina de oro, ahí está como cueva. No es como que uno entra y sale ya con el oro puro, ¿no? Uno tiene que entrar y pues ve en las paredes el oro y tiene que escarbarle y luego sacas pues piedra mezclada con oro. Y luego tienes que trabajarle con químicos y demás para empezar a separar el oro de la piedra y entonces ya tienes el oro puro. Toma trabajo entrar a una mina de oro y sacar el oro puro. De forma similar, las parábolas tienen mucha riqueza espiritual, enseñanzas muy profundas, pero requiere trabajo el poder como extraer todo el contenido de una parábola, ¿no? Y requiere orar con las parábolas, requiere meditarlas, pensarlas, recibirlas en el corazón, llevarlas a la oración. Y poco a poco va saliendo ese oro puro, esa enseñanza espiritual de Jesús, que la verdad pues que nunca termina. Las parábolas siempre podemos seguirlas como sacándole más y más fruto. Bueno, entonces esas son las parábolas. Y quisiera enfocarme hoy en la primera parábola que nos comparte Jesús. Dice Jesús que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Cuando uno siembra una semilla, hay algo misterioso que sucede. Yo pues no soy tan bueno sembrando, la verdad que todas las plantitas que tengo siempre se me mueren, así que pues yo no sé mucho de eso, igual usted sabe más, pero hay como un elemento de misterio en el crecimiento de una plantita, porque pues uno pone la semilla y uno puede echar agua, uno puede echar fertilizante y demás, pero uno no puede causar el crecimiento, como controlar el crecimiento de la plantita. No puede, uno tiene como que hacer todo esto externo, siembra, agua, sol, el fertilizante, y luego, ¿qué tengo que hacer? Esperar. Tengo que someter a la realidad que yo no tengo control al 100% de cómo va a crecer esta semilla. No puedo
construir una semilla o una planta, como construir una casa. Si yo quiero construir una casita, yo voy a Home Depot y compro los materiales, y si tengo los planos, pues la puedo construir y ya está, la casa tal como la quiero. Pero la planta no. No tengo ese control sobre la planta, y a lo mejor va saliendo la plantita y a lo mejor va chuequita, entonces tengo que irla corrigiendo o lo que sea. No hay control, hay un misterio de cómo crece la planta. Bueno, Jesús está diciendo que el crecimiento del reino de Dios tiene algo similar de misterioso. Y cuando hablamos del reino de Dios, podríamos hablar como del reino en cuanto a la iglesia, el crecimiento de la evangelización, pero también podríamos hablar del reino de Dios en nuestro corazón, como nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. El crecimiento de nuestra vida espiritual tiene algo misterioso. No lo podemos controlar al 100% ni construir tal como nos gustaría, como podemos construir a lo mejor una casa. Hay algo de lo que nosotros no tenemos el control. ¿Podemos hacer cosas para nuestro crecimiento espiritual? Claro que sí, muchas cosas que podemos hacer. Así como una planta podemos poner fertilizante y agua, y sacar al sol y lo que sea, plantar más semillas. Podemos hacer mucho para nuestro crecimiento espiritual. Podemos acercarnos a los sacramentos, ir a la confesión frecuente, recibir la Eucaristía. Podemos hacer oración diaria, rezar el rosario, nuestras devociones privadas. Podemos leer las Sagradas Escrituras, nos alimentan el corazón. Podemos hacer ayunos, visitas al Santísimo, etcétera. Muchas cosas que podemos hacer para crecer espiritualmente, un esfuerzo serio de seguir los mandamientos, etcétera. Pero aún cuando hacemos todo ese esfuerzo, no podemos construir o controlar al 100% nuestra vida espiritual, porque el que hace nuestra vida espiritual crecer últimamente no somos nosotros. ¿Quién es? Es Dios. Es Dios el que hace crecer el reino de Dios dentro de nuestro corazón. Nosotros podemos hacer cosas externas, pero luego llega un momento donde tenemos que dejar a Dios que trabaje como Él quiere trabajar. Tenemos que esperar, tenemos que como abandonarnos, someternos a que sea no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Tenemos que ser pacientes. Y eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque nos gusta controlar, queremos tener control sobre todo. Pienso, por ejemplo, ahora con la tecnología y lo eficientes que somos. Uno se mete a una página de internet, si no se abre en más de 2 segundos, uno está como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no aparece la página de internet? O si pide uno cosas en Amazon, por ejemplo, que tiene que llegar mañana, si se tarda más de 2 días, ¿por qué no? Todos queremos que sea muy rápido. Pero las cosas buenas, como la vida espiritual, tardan tiempo y requieren un someterse a que toma tiempo, a ser paciente, a que es Dios el que va a hacer el crecimiento suceder, y tengo que yo como someterme a eso, dejarlo a Él que trabaje. Uno podría ir a lo mejor a un retiro y regresar y decir, voy a empezar a rezar el rosario todos los días, y después de 2 semanas uno dice, Padre, llevo rezando el rosario todos los días por 2 semanas, ¿por qué no soy así a este nivel espiritual como yo quisiera? Bueno, porque toma tiempo y es el tiempo del Señor, es el tiempo del Señor. Esto no es excusa para no trabajar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así como decir, no, pues al cabo como es el tiempo de Dios, pues cuando Él quiera, y uno pues no hace nada. No, porque eso así no funciona. Tenemos mucho que hacer para nuestra vida espiritual, pero luego, después de trabajar duro, tenemos que someternos a que va a ser al tiempo de Dios. Dios es el que va a causar ese crecimiento. Y de hecho, ese abandono a que yo no soy el que tengo el control, que es Dios el que tiene el control, es parte del crecimiento espiritual. Yo creo que a veces el Señor permite esta dificultad para precisamente enseñarnos que yo no soy Dios. Yo no soy Dios y por lo tanto yo no puedo construir mi propia santidad a mi propia manera, porque yo no soy Dios. Entonces esa dificultad nos ayuda a ser más humildes y a abandonarnos más a Él, a su providencia. Entonces, pues bueno, en su crecimiento espiritual, importante ser pacientes y decir, bueno, eres tú Dios el que va a orar esto. Y lo increíble es que lo podemos hacer con mucha confianza. ¿Por qué? Porque Dios te quiere. Dios quiere tu crecimiento espiritual. Por lo tanto, Él te va a ayudar. Si tú estás poniendo de tu parte, ¿no? Yendo a los sacramentos, haciendo oración, ayunando, visitas al Santísimo, los sacramentos, etcétera, ya, tú puedes confiar que el Señor va a hacer el crecimiento a su tiempo. Porque te quiere, entonces puedes tener como esa alegría y confianza que Él va a seguir ayudándote en tu crecimiento espiritual.
aunque obviamente va a ser a su tiempo.